¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Tenji. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Leandro Tello, Pablo Medina y F. Sáez, es que estos videos son posibles. Así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Tenji apareció en 2019 en el set principal Rising Rampage. Arquetipo de monstruos Wyrm de atributos múltiples, está orientado a la invocación de Synchro y la invocación de Link. El deck se desarrolla alrededor de poder tener monstruos que no sean de efecto en el campo. Una vez conseguido esto, va a poder utilizar los efectos de los Tenji Spirit que pueden activar tanto en mano y cementerio, y también acompañar estos monstruos de efecto que van a poder potenciar el uso de estos, los van a proteger y en general nos van a ayudar a poder llevar los juegos. El estilo de juego del deck es de combo, mid-range y beatdown. El deck busca poner sus monstruos principales en campo para poder conseguir uno o varios monstruos sin efecto, monstruos de Link y o monstruos de Synchro que lo puedan acompañar y que lo puedan potenciar. Todo esto con el objetivo de llegar al turno 3 y posterior, que vamos a tener tantos recursos en mano, cementerio, buscados, generados, que vamos a poder pasarle encima al oponente, sea interrumpiendo su juego o simplemente a través de la fase de batalla agotando sus recursos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del tema de Tenji son monstruos Wyrm y todos sus efectos son una vez por turno. Lo primero es que todos los monstruos Tenji Spirit que aparecieron con el arquetipo comparten los siguientes efectos. Si no controlamos monstruos de efecto, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esto es mucho del atractivo principal, incluso teniendo cuerpos tan grandes es necesario para poder ponerlos en circulación, y dependiendo del momento de juego, esto puede ser desde uno o varios cuerpos para empezar a hacer las jugadas, tener muros defensivos, cartas para poder atacar y mucho más. Lo otro es que tienen un efecto que tiene que ver con un monstruo en campo que no sea de efecto, y esto se puede activar desde mano o cementerio removiéndose como costo. Esto es justamente otra de las características de los Tenji. Los efectos los queremos usar de la mano de los Spirit a través de la mano o del cementerio para ayudarnos a que los monstruos sin efecto en campo sean mucho más potentes de una forma u otra. Mencionado esto, vamos a ver qué hace cada uno. Primero tenemos al Tenji Spirit Adara, monstruo de nivel 1, único monstruo de este nivel, de tierra y es un tuner. Esto será muy importante para sus jugadas de Synchro. Tiene el efecto compartido que ya mencionamos y para su propio efecto, si controlamos un monstruo boca arriba que no sea de efecto, removemos de mano cementerio para seleccionar un monstruo Wyrm removido excepto esta carta y le añadimos a nuestra mano. Este es un efecto interesante en su flexibilidad, ya que puede recuperar otra copia de Adara pero no la que acabamos de remover. Su uso es recuperar recursos y considerando que sea para construir el campo o para jugar contra el rival, todo lo que haremos será remover. Entonces es un recurso crucial, sea para recuperar efectos importantes, no usar tantos números o nombres de ciertas cartas o solamente tener ventaja en mano. También, ser uno de los dos tuners del arquetipo y por sus compañeros en crimen, los niveles 7, si es una carta absolutamente necesaria. Los números de Adara son de lo más interesante, es a todas luces una carta muy necesaria, pero dependerá mucho sobre cómo usen a Tenji, sea en solitario, como motor, como cartas de tipo tech sobre qué tanto la necesitan. Siendo uno de los nombres más importantes, la colocan en la mayoría de listas a 2 o 3 copias, pero muchos jugadores por lo explosivo del deck y del juego actual, así como no enfocarse mucho en un juego largo, optan por solamente llevarlo una copia o incluso no hacerlo. Tengan en mente que es una carta necesaria para las jugadas de Synchro si es que se llevan los niveles 7 para este propósito, así que consideren la lógica que aplique para cada caso. Luego tenemos a los monstruos de nivel 4, el primero es el Tenji Spirit Mapura, de atributo de fuego. Cuando el oponente activa una carta o efecto que selecciona uno o varios monstruos boca arriba que no sean de efecto que controlamos y como efecto rápido, permite removerla de mano cementerio para negar y destruir esa carta. Esta protección está muy mal valorada respecto a cómo quiere jugar el deck. Mucho de su plan de juego es tener un monstruo de vainilla que pueda simplemente atacar al rival y comenzar a ganar. Esto en papel le hace un deck muy vulnerable, pero Mapura es de esas cartas que le permiten sostener bien el juego. Negar y destruir es directamente un efecto que muchos decks no tienen y que de hecho se necesita, por lo que lo ponen en una muy buena posición. Pero al mismo tiempo, muchos efectos cruciales y potentes no seleccionan, lo que le haría vulnerable a estos. Mapura no es uno muy utilizado porque dependemos por completo de acción del oponente, cuando otras de nuestras cartas pueden hacerlo de forma mucho más agresiva o construyendo campos. No obstante, el nuevo soporte genera que usemos cuerpos de nivel 4 para poder mejorar la invocación de Synchro de niveles 8, así que se vuelve una carta un tanto más necesaria. Además, otros complementos ahora son mucho más útiles y va a haber un punto en el cual el oponente se tenga que estar deshaciendo de los monstruos sin efecto para luego meterse con los monstruos de efecto, haciendo que si el oponente tiene un efecto para seleccionar, este se haga un efecto espectacular. Por ello es una carta mucho más necesaria, al menos para su uso en solitario.
ya que para llevarlo como un motor hay otras piezas que son más populares. Dicho esto, se debería de llevar a 1 o 2 copias, pero la gran mayoría ignora esta por completo. Najata de atributo de viento: cuando un ataque es declarado involucrando un monstruo nuestro boca arriba que no sea de efecto y un monstruo boca arriba del oponente, podemos removerla de mano cementerio y el monstruo del oponente pierde 1500 puntos de ataque hasta el final del turno. Esta es la opción para poder atravesar los campos del rival, o incluso como un recurso sorpresa para que el oponente se estrelle contra uno de nuestros monstruos. No obstante, Najata presenta demasiados problemas. Lo primero es que esta solamente es útil en batalla, que si me apura no era muy usado por conllevar acción del rival, esta es más específica. Lo siguiente es que solo modificar 1500 puntos de ataque en definitiva no es malo, pero las características naturales de sus dos monstruos principales que no son de efecto a usar no le hacen básicamente ninguna diferencia usando este efecto. Por último, solamente modifica el ataque, así que si nos estamos enfrentando contra un oponente con defensa alta, este es un efecto inútil por completo. Esto se refleja en los números por completo. La gran mayoría, incluso para su deck hogar, es decir, Tenji de forma pura, no lo llevan. Es un efecto que hace tan poca diferencia que estarían mucho mejor sin contemplarlo, ya que en muchas ocasiones acaba teniendo como mejor uso y función solo ser un nombre adicional para usar, buscar o enviar. La gran mayoría no lo lleva, pero de hacerlo, una copia es más que suficiente. El último del nivel es Shtana de agua, que si uno a varios monstruos boca arriba que no sean de efecto son destruidos por batalla o por efecto de carta, y esta es una flexibilidad que puede aplicar incluso si lo provocamos nosotros. Permite removerla de mano cementerio para seleccionar uno de esos monstruos destruidos, invocarlo de forma especial y destruir un monstruo que el oponente controla. Esto es un efecto mucho más flexible y directo. Destrucción es la interacción principal del juego. Encima, tener la posibilidad de poder revivir y destruir sin seleccionar, siendo que todo esto puede suceder en damage, le hacen un efecto mucho más útil. Shtana es el mejor número de los de nivel 4. El deck ahora puede controlar la destrucción de sus propias cartas, sea por batalla o por efecto, así que esto solo lo hace mucho mejor. Y, similar a lo dicho con Adara, necesitamos complementos de ciertos niveles para que podamos avanzar en el plan de juego, y este es el compañero idóneo para las jugadas de sincro de nivel 8. Se ha visto mucho más en las listas, muchos incluso llevan 2 copias por lo que puede llegar a dar, otros más orientados en otras cartas no la llevan o solamente tienen una. Consideren su valor para decidir el número para ustedes. De niveles 7 tenemos 2 monstruos. El primero es Ashuna de atributo de luz. El efecto de este es que si controlamos un monstruo boca arriba que no sea de efecto, permite removerla de mano cementerio para invocar un monstruo Tenji desde el deck, excepto otra copia de este, pero no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto del turno, excepto monstruos Wyrm. Esta es su mejor carta. La posibilidad de poder invocar cualquier nombre desde el deck acomodaría atributo, nivel y efecto en circulación, y todavía nos faltan complementos a ver que incrementan la consistencia de las jugadas. Ashuna es directamente lo que queremos usar a cada turno y oportunidad. Es una diferencia abismal cuando podemos o no usar este nombre, y por lo mismo siempre se lleva 3 copias. La única razón para no usarla a números máximos sería que se lleven pocas cartas Tenji o que usen otras cartas que podrían buscarlo y por ello no hacerlo tan necesario. Pero de nuevo, es un abismo de diferencia cuando se tiene y no la carta. El otro es Vishuddha de oscuridad, que si controlamos un monstruo boca arriba que no sea de efecto, lo removemos de mano cementerio para seleccionar una carta que el oponente controla y la regresamos a la mano. Esta es la mejor interacción que tiene el deck para provocar al oponente. Si bien seleccionar dejará fuera ciertas cartas, inmunidades o darle tiempo al rival a reaccionar, sigue siendo una interacción fantástica para provocar efectos del rival. Y considerando el cómo quiere acomodar recursos en cementerio para luego usar, inmediatamente que aparece Vishuddha en circulación, el oponente debe tomar acción rápida contra el mismo. Vishuddha también es indispensable en los juegos, no tanto para construir los campos como lo hace Ashuna, pero sí por meterse con el juego del rival, y también un poco por ser un cuerpo de nivel 7 que no sea Ashuna, ya que querríamos usar su efecto para poder traer el complemento y acceder a jugadas de extra deck. Por ello sus números varían mucho entre 2 y 3 copias, pero también es absolutamente necesario. Por último, de main deck tenemos su nueva pieza de soporte de Supreme Darkness. Esta es la Tenji Spirit Surya, de atributo de luz de nivel 4 y es un tuner. Esto es crucial porque las jugadas de sincro del deck debían de hacerse con Adara, Ashuna y Vishuddha, lo que si bien son los nombres más importantes, también había juegos donde debíamos usarlos para otros fines, y sin estos las jugadas de sincro no se podían hacer. También, esto hacía que los niveles 4 fueran solamente efectos adicionales o cuerpos para las jugadas de Link, y ahora todo tiene valor para generar las jugadas de sincro. Si controlamos un monstruo Wyrm o un monstruo boca arriba sin efecto, podemos invocar de forma especial esta carta desde la mano. Esta es una extensión fantástica. Si bien cuenta con la forma de ponerse en campo de todos los Tenji en presencia de monstruos sin efecto, el poder hacerlo con monstruos Wyrm le permite extender en un punto que ya tenemos monstruos con efecto idóneamente temáticos, aspecto que el deck no podía hacer antes. También si esta carta es enviada al cementerio como material de sincro para un monstruo Wyrm, y esto también será importante, invocamos de forma especial un monstruo de Link Tenji desde el extra deck. No puede ser usado como material de Link y perdemos puntos de vida igual a su índice de Link por 1000.
Esto tiene mucha profundidad. Lo primero es que al ser un monstruo Wyrm cualquiera, le permite ser un complemento increíble para muchos monstruos de este tipo. Luego, invocar de forma especial un monstruo temático de Link, si bien a cambio de incluso la mitad de los puntos de vida es un costo bastante alto, esto permite que se puedan tener configuraciones muy rápido para poder jugar. Esto puede ser desde ir por un monstruo pequeño o un efecto menor, simplemente para podernos estar ahorrando algunos recursos desde el extra deck, o para poder mantener un monstruo sin efecto en campo, o incluso para poner sus monstruos más importantes en circulación. La restricción de no usarlos como material de Link tiene sentido pensando en cómo afectaría para subir la escalera de Link. No obstante, también esto generará su parte de problemas que explicaremos después, pero considerando los recursos que le ahorra el deck en cuerpos y jugadas, es un efecto monstruoso por decirlo menos. Esto debe pronto en las pruebas. Siendo efectos tan increíbles, debería ser una carta usarse a 3 copias no importa qué, pero ya que depende de cuerpos de nivel 4 adicionales para usarse como se debe, esto también afectará las construcciones que deben de llevar los otros complementos. Esto es obvio, pero ya mencionamos por qué muchos jugadores no optan por llevar estos o hacerlo a números mínimos, así que sí, tiene mucha potencia e impacto, pero también se deben tener las cartas correctas para complementar y usarla de la mejor forma posible. Dicho esto, sus números casi siempre es verla a 3 copias, pero no sería difícil que por lo mismo solo se lleva 2. Para el extra deck primero vamos con los sincros. El primero es el Draco Berserker of the Tenji, de oscuridad con 3000 puntos de ataque, 0 de defensa y es un monstruo genérico. Cuando el oponente activa un efecto de monstruo como efecto rápido, permite removerlo. Esto tristemente no es un negador como muchos decks acostumbran o necesitan, pero a cambio es un efecto que no selecciona y puede remover donde sea. Esto puede ser campo, mano, cementerio, y si la jugada o el oponente dependen de tener la carta como tal para usarse mejor, hace mucho daño. Otro efecto está completamente orientado a la fase de batalla, que si atacando destruye un monstruo de efecto por batalla y lo manda al cementerio, gana ataque igual a su ataque original y puede hacer un segundo ataque a monstruo en esta fase de batalla. Esto le hace un arma masiva para terminar los juegos. El incremento es de hecho permanente, así que da para poder meterse con un monstruo significativamente potente, hacerse mucho más grande y todavía castigar al oponente. Y si esto no fuera suficiente, el hacerlo cada turno le hace todavía mejor. Draco Berserker of the Tenji tiene esa característica de todos los monstruos genéricos potentes del juego. Jugadores que están muy acostumbrados a llevar negadores no le verán mucho uso, pero jugadores que sepan leer en qué momento se debe usar y para qué, obtendrán una de las armas más letales que hay para los sincros de nivel 8. Draco Berserker siempre se ha llevado una copia, no es esencial pero seguro querrán tenerlo en su arsenal. Dicho esto, cualquier lógica para llevarlo a más números queda atrás cuando se ve lo que puede hacer su nuevo elemento. Este es el Tenji Spirit Mula Adara, también del soporte de Supreme Darkness. Es un monstruo de atributo de luz, también tiene 3000 puntos de ataque, 0 de defensa y es un monstruo de Synchro 8 genérico. En invocación de Synchro y teniendo 2 o más monstruos Wyrm en cementerio y o removidas, permite añadir una carta de campo del deck a la mano. Esto no es solo un buscador de campos genérico que le permite usar estos a placer a futuro, sino que el requerimiento de 2 monstruos Wyrm, incluso en removidas, le permite jugar con completa libertad en su deck hogar o hasta ser una pieza de motor a considerar para el futuro. Gana efectos mientras hay un monstruo boca arriba que no sea de efecto en campo. Esto es algo nuevo de considerar cartas del oponente, ya que usualmente nuestros efectos solamente consideran nuestro campo, pero para ciertos juegos esto incluso afectará al rival, esto incluso afectará el que haga el rival, pero directamente es más para que lo hagamos nosotros, y esto es que no puede ser destruido por efectos de cartas del oponente, el oponente no puede seleccionarlo con efectos de cartas y puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Estos son los efectos de Draco Berserker of the Tenji, Mapura y Eshtana en un solo monstruo pero de forma continua. Y no se ven muy impresionantes en papel, pero lo vuelven una fuerza para cualquier juego en que se pueda usar. Este es su nuevo objetivo. Si bien por Surya ahora los links se pueden usar más fácil, no quita el hecho de que hay que emparejarlos con algo que les dé todo el valor que se pueda y Mula Adara es ese monstruo. Por espacio de extra deck se le ha visto entre 1 y 2 copias. Luego tenemos a los monstruos de Link. El primero es Monk of the Tenji, Link 1 de tierra con 1000 de ataque que pide un monstruo Tenji que no sea de Link y no tiene efecto. Esto es muy lógico considerando el juego de Tenji. La idea sería poner cualquiera de los nombres en campo, usarlo como material de Link, una vez en cementerio y teniendo un monstruo sin efecto en campo, activar sus efectos desde allí y todavía tendríamos el campo con lo idóneo para seguir jugando. Parece una carta inútil, pero su máximo valor es justamente no tener efecto y ser un monstruo que se puede invocar en virtualmente cualquier punto enviando piezas a cementerio. Esto incluso se nota en sus números, 3 copias es lo más usado. Si tienen problemas de espacio en extra deck por complementos pueden llevar solamente 2, pero por cómo juega el deck y cómo acomoda los recursos, querrán tener el máximo número posible. Shaman of the Tenji de fuego de índice 2 pide 2 monstruos Wyrm cualquiera. Permite descartar una carta para seleccionar un monstruo Wyrm en cementerio para invocarlo de forma especial, pero por el resto del turno no podemos activar efectos de monstruos invocados desde el extra deck excepto monstruos Tenji.
Esta es una restricción engañosa, ya que solo para lo invocado directamente de extra deck, no monstruos que pertenecen al extra deck, por lo que muchos monstruos se pueden usar aun si no son Tenji. Descartar una carta para seleccionar un Wyrm en cementerio e invocarlo es el máximo acomodo de recursos posibles. Esto permite recuperar rápidamente un monstruo Wyrm de cementerio, sea que lo necesitamos por alguna razón, por algún nivel o incluso reciclándolo, y en el proceso poner un monstruo Tenji en cementerio para usarlo desde allí, que si bien se puede usar desde la mano, lo mejor es usarlos para alguna jugada y obtener su valor, solo mencionando algunas aplicaciones. Lo otro es que cuando un ataque es declarado involucrando un monstruo nuestro boca arriba que no sea de efecto, seleccionamos una carta del oponente para destruirla. Este efecto se hizo pensando en que si bien Mishuda era muy útil para quitar piezas de campo, simplemente no era suficiente. Involucrar monstruos sin efecto, como veremos con solo unos monstruos más, si bien haría que esto solo pueda hacerse por Monk, ciertas configuraciones de campo permitirían aprovecharlo mucho más. Shaman es usualmente llevada para hacer alguna extensión o recuperar algún recurso importante del cementerio. No es nunca el monstruo con el cual queremos pasar los turnos, pero sí puede ayudar a acomodar mucho y hasta quitar algunas amenazas. Se le ve de forma consistente una copia, aunque la segunda copia podría ayudarles en muchos juegos. De índice 3 tenemos al Berserker of the Tenji, monstruo de oscuridad con 3000 puntos de ataque que se hace con 2 o más monstruos, incluyendo un monstruo de Link. Igual que Monk, no tiene efecto, y este era el pago original del deck. La idea era poner un monstruo de 3000 de ataque que por los efectos de los Tenji Spirit pudiera abrirse paso en los juegos y ganar. Esto sí se puede hacer y realizar sin muchos problemas, pero tiene limitantes graves, como el hecho de que 3000 de ataque es realmente poco, la inversión de recursos es muy alta y por ello explica la existencia de Surya, y que hay muchas inmunidades y formas de deshacerse de este, pero si se concentra en monstruos sin efectos, debíamos de tener uno temático para usar, aunque su Link 4 puede llenar este vacío de muchas formas. Berserker no es una mala carta, pero ha quedado fuera porque los monstruos de efectos son los que ganan los juegos, dejando a los monstruos sin efectos como requerimientos, pero no lo que le da el brillo al deck. Esto se nota en sus números, muchos jugadores lo llevan, pero muchos optan por no hacerlo. Si acaso, una copia es más que suficiente. Otro monstruo de índice 3 es el Dracomasters of the Tenji, de atributo de luz con 2600 de ataque que también se hace con 2 o más monstruos, incluyendo un monstruo de Link. No puede ser destruido por batalla con un monstruo de efecto, dándole una inmunidad agradable. Si no controlamos otro monstruo de efecto, permite destruir monstruos de efecto que el oponente controla igual y hasta el número de monstruos sin efecto que controlamos y o en nuestro cementerio. Este puede convertirse en un efecto masivo de remoción. La posibilidad de destruir sin seleccionar es muy atractiva, no obstante hay muchos problemas con este. Lo primero es que este es muy útil en solamente un punto del juego, siendo cuando es el único monstruo de efecto en campo. Y qué tan potente es el efecto dependerá de cuántos monstruos sin efecto hay en circulación. Esto pone gran peso en el uso de Monk y de Berserker, que si bien no es difícil sobre todo para Monk de tener múltiples, tampoco es algo bueno simple tener tantos monstruos sin efecto en circulación, mucho más porque significa que nos quedamos sin recursos para acomodar mejor los campos, sumado al hecho de que en cuanto aparece un monstruo de efecto en campo deja de ser una opción viable, y considerando el nuevo soporte esto se hace mucho más fácil o, de nuevo, para un punto muy específico y nada más. Esto se refleja demasiado en sus números, la gran mayoría no lo lleva o lleva si acaso una copia. Requiere demasiada práctica el poder leer e identificar el mejor uso de esta carta, pero el deck incluso no tiene muchos problemas cuando se opta por no llevarlo. El último es su Link 4, este es el Tenji Spirit Sahasrara, de luz, que pide 2 o más monstruos Wyrm. Mientras controlamos un monstruo boca arriba que no sea de efecto, monstruos que el oponente controla no pueden seleccionar monstruos de efecto para atacar y el oponente no puede seleccionar monstruos de efecto con efectos de cartas. Esto es una protección a los monstruos de efecto. Esto se hace especialmente potente gracias a Surya, que le permite invocarse fácilmente, aun cuando es a costa de una muy buena cantidad de puntos de vida. La protección de batalla no hará ninguna diferencia, pero el no permitir seleccionar monstruos de efecto no solamente aplica para nuestras propias cartas, también lo hace para las del oponente. Y si resulta que tiene un efecto que debe de seleccionar sus propias cartas para poder jugar, este puede incluso dar muchas victorias. Lo otro, y que es mucho de por qué Berserker no fue mucho más usado, es porque como un efecto rápido, permite seleccionar un monstruo de efecto del oponente para invocar un Tenji Spirit Token de nivel 4. El ataque del token es igual al ataque original del monstruo seleccionado. Esto cumple con muchas funciones. Por una, hace que su primer efecto esté activo lo más rápido posible, pero también siendo un monstruo sin efecto Wyrm, se puede usar para básicamente todos los objetivos del deck, sea por invocar a Monk o como un cuerpo adicional para cualquier jugada de Link,
ser complemento para Surya o Draco Berserker e incluso, y la mayoría del tiempo, tener otro monstruo de ataque igual a lo que sea que tenga el oponente que sea más fuerte. Sahasrara nunca fue una buena carta, ya que los combos para poder usarlo eran demasiado específicos, incluso en muchos puntos confiando en que el oponente no tuviera acceso a un efecto rápido para poder frenar este y poder jugar, pero gracias al nuevo soporte es muy sencillo ponerlo en campo como uno de los primeros monstruos y que este habilite mucho de lo que quiere y busque el deck. Aun con esto, siendo un monstruo de un índice tan alto, es insostenible pensar en usarlo a más copias, así que siempre se lleva una copia. Para las magias, primero tenemos Vessel for the Dragon Circle, que enviamos un monstruo Wyrm del deck al cementerio y si controlamos un monstruo boca arriba que no sea de efecto, permite añadir un monstruo Tenji del deck a la mano con un nombre diferente al monstruo enviado. Este es un efecto tremebundo, es un Foolish Burial para monstruos Wyrm con posibilidad de sumarse un efecto de búsqueda. Esta es una carta que hace una diferencia enorme en las construcciones y considerando lo que podemos hacer con sus recursos, usualmente esta carta significa invocar un monstruo importante de forma adicional, usualmente uno de extra deck. Hay pocos peros en la carta fuera de lo que la hace una carta justa, como ser una vez por turno y no tener un buscador, al menos hasta que apareció su nuevo soporte. Su número varía bastante, el soporte le hace una carta que se puede buscar, así que no hay razones para usarse a más números. No obstante, este es un efecto que genera ventaja masiva para el deck a cada oportunidad. Lo que en sí le acaba generando problemas o limitantes es que entonces necesitamos muchas cartas Wyrm y o Tenji para usarse de la mejor forma, lo que no es un problema, pero sí puede llegar a haber juegos donde esto se sienta como una limitante. Luego tenemos la Heavenly Dragon Circle, que es una Quick Play, que tributamos un monstruo Wyrm como costo para añadir cualquier monstruo Wyrm del deck a la mano, o si lo que tributamos fue un monstruo que no era de efecto, lo invocamos al campo con efectos negados. Esta es una forma de poder eludir selección o buscar más piezas. Incluso ser una Quick Play daría para poder usar el efecto en diferentes fases o en el turno del oponente. Su otro efecto es que si controlamos un monstruo que no sea de efecto boca arriba, se puede remover de cementerio para añadir una carta Tenji del deck a la mano, pero solo podemos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno. Este efecto de búsqueda es muy flexible en realidad. Buscar cualquier carta Tenji permitirá hasta ir por sus cartas de trampa y quizás soporte a futuro, e idóneamente se quiere usar el efecto de tributo y búsqueda para el turno del oponente y la remoción y búsqueda para el nuestro. Es una muy buena carta a todas luces y su flexibilidad es fantástica. Usualmente se ve entre 1 y 2 copias para cualquier deck Wyrm, pero el soporte podría modificar su número a solamente una copia por la capacidad de poder buscarlo. Luego tenemos dos campos, el primero es Flawless Perfection of the Tenji, que todos los monstruos que no sean de efecto en campo no son afectados por efectos de monstruo. Esto también involucra a los monstruos del oponente, pero idóneamente sería una forma de proteger mejor a nuestros monstruos. Esto se junta con el efecto de Sahasrara, que teniendo un monstruo sin efecto, no se pueden seleccionar monstruos de efecto, prácticamente protegiendo todo nuestro campo de forma efectiva, al menos los monstruos de efecto. Lo otro es que una vez por turno, si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos mientras controlamos un monstruo boca abajo o un monstruo que no sea de efecto, permite robar 2 cartas. Esta generación de recursos es espectacular, considerando cómo el deck puede buscar, añadir y acomodar tantas piezas. Para el punto en que el campo puede activar, las posibilidades de robar algo no buscable se hacen significativamente altas. Flawless Perfection of the Tenji es una muy buena carta para mejorar el uso del deck, pero ha presentado problemas. Lo primero es que no había una buena forma de buscarla, así que se dependía de robarla o buscarla con otros efectos, lo que si bien no era difícil, considerando la potencia del deck, no era algo tan atractivo o plausible. Lo otro es que los robos, dependiendo del nivel de potencia de juego que se tenga en su momento o para el jugador, es lo que dependerá de tener de complemento. Idóneamente el efecto se estaría usando en el turno del rival, y si bien tener más recursos en mano para jugar no importa que siempre es bueno, esto se debería de complementar con hand traps, cartas para poder utilizar en el turno del oponente para tener valor inmediato. Así que si no tienen muchas de estas, puede que incluso los robos no acaben sirviendo en caso de que el oponente pueda tener un turno explosivo y pueda terminar el juego allí. Esto provocó que el campo, si bien útil, jamás fuera una carta esencial. A esto se suma la problemática del deck a solo dejar un monstruo de vainilla o hacer que esto fuera suficiente para ganar. Pero el nuevo soporte ha solucionado esto por completo, no solo por la capacidad de Muladhara de buscar cualquier campo, también por su nuevo campo. Este es el Eternal Perfection of the Tenji, del soporte de Supreme Darkness. En activación, permite añadir un Vessel for the Dragon Circle o un Heavenly Dragon Circle. Esto es buscar las increíbles magias del arquetipo, y sea que lo buscamos con Mula o solo robándolo, en definitiva nos dará un poco de valor. Permite tributar un monstruo Wyrm para seleccionar un monstruo en campo para destruirlo. Esto le permite corregir uno de sus problemas, que, para poder acomodar un monstruo de mano o campo a cementerio, debía ser usado como material de Link o de Synchro, lo que si bien no es difícil por cómo juega el deck, en definitiva se sentía que solamente se hacían jugadas de Link por hacerlas en muchos puntos, sin mayor propósito,
y esto lo soluciona por completo. En el proceso podernos meter con el campo del oponente o hasta destruir una carta en nuestro campo que, o sea que es incómoda o que nos puede ayudar a ciertos efectos, como lo sería para poder activar el efecto de Shtana. Por último, una vez por turno durante nuestra fase final, permite enviarla al cementerio para colocar al Flawless Perfection of the Tenji desde deck o cementerio boca arriba en nuestra zona de campo, habilitando todo lo mencionado con el campo anterior. Eternal Perfection of the Tenji hace que 3 o más cartas útiles del arquetipo ahora estén al alcance de una jugada completamente natural. Esto le ha hecho una pieza increíble para el deck. Incluso poder traer el otro campo de cementerio le permitiría sustituir el primer campo por esta nueva opción y todavía tener el máximo valor del otro al final del turno. Esto le ha valido implementar el uso de las 2 cartas en el deck, pero Flawless solamente una copia y para Eternal Perfection al menos a una copia, pero hay muy buenos motivos para llevar incluso más. Su última carta es Fists of the Unrivaled Tenji, es una trampa counter. Cuando una carta de magia trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo boca arriba que no es de efecto, negamos la activación. Esta es una negación de básicamente lo que sea teniendo un monstruo sin efecto, lo que ya explicamos mucho de cómo lo hace fácil y ese está el objetivo del deck. Lo otro es que si esta carta colocada es destruida por un efecto del oponente, permite invocar de forma especial un monstruo desde el extra deck que no sea de efecto. La idea sería que no importa que pudiéramos obtener valor, sea la negación u obtener un monstruo nuevo. Lo interesante de este segundo efecto es que no dice que debamos de invocar un monstruo Tenji que no tenga efecto, solo pide un monstruo sin efecto, dando la posibilidad de poder ir por cualquier monstruo sin efecto lo más potente posible para acompañar al deck, y ninguno de sus efectos es una vez por turno. Fist es una muy buena carta cuando se tiene acomodado el campo de la mejor forma posible, incluso Heavenly Circle permite buscarla en primer turno tirándola al cementerio con Shaman. Pero el deck está mucho más concentrado en el beatdown y usar absolutamente todos sus recursos para obtener el máximo valor en todo punto, por lo que si bien no es una carta mala, no está a nivel de las magias que incluso mejoran por el soporte. Si deciden usarla, una copia es más que suficiente. Para el plan de juego queremos usar los monstruos Tenji para 3 objetivos principales, esto es, 1. Usar cualquiera de sus nombres para tener un monstruo sin efecto en campo, aunque también podemos usar el efecto de Surya para poder lograr esto. 2. Usar sus efectos para construir su campo enfocándose en monstruos de Link y de Synchro, y 3. Que en el proceso de usar estos recursos para obtener monstruos en campo, que podamos usar otros efectos para meternos con el campo del oponente. Esto puede ser desde interacciones menores en cualquier turno o en nuestro propio turno para poder tener turnos muy explosivos y lidiar con el campo del rival. Esto junto con el uso de otras cartas tipo Wyrm y muchas cartas genéricas es lo que nos permite que una buena combinación de monstruos de efecto y sin efecto puedan cuidarse unos a otros, incluso para mermar los recursos del oponente y eventualmente ganar. Para las ventajas, gracias al nuevo soporte el deck puede echar mano de absolutamente todas sus cartas. Si bien esto en papel siempre ha sido posible, el nuevo soporte no solo lo hace consistente, sino que lo hace viable, hacerlo de muchas formas y muchas más. Y se nota mucho en el soporte, en lugar de dar más cartas que hicieran que lo que tiene el deck quede atrás, hace que todo lo del arquetipo se sienta mucho más fácil de usar. Algo a destacar es que es más fácil acceder a las jugadas de sincro, lo que antes si bien no era difícil, requería combinaciones específicas de los niveles 1 y 7. Ahora la flexibilidad de poderlo hacer así o con niveles 4 le permite aprovechar y usar mejor los monstruos de sincro. Tiene acceso a muchísimos combos, estos se hacen mucho más extensos por la facilidad de invocar un Link rápido al campo, pero aún sin esto el deck se puede orientar a cierto objetivo y lograrlo de muchísimas formas o, dependiendo del juego y cómo se ve este, tiene formas de hacer más jugadas. También es consistente, acceder de más formas a sus buscadores, tener más formas de hacer combo y más, le permiten llegar a su objetivo no importa qué, incluso sobre interrupciones, en cierta capacidad habremos alcanzado algún objetivo decente no importa qué. En algunos puntos puede hacer bloqueos de cadena, lo que le permite cuidar sus mejores efectos. El deck lo busca absolutamente todo y lo puede hacer de muchas formas, sea por el efecto de Ashuna, Vessel, Dragon Circle y o The Eternal Perfection, y lo que puede buscar con estas, no hay recurso en el deck que no se pueda acomodar o buscar. El deck puede moderar su juego para poder tener juegos muy explosivos o juegos que deban ser lentos, y cualquiera de los dos estilos los lleva bastante bien. Dicho esto, es un deck muy rápido, en un turno puede fácilmente circular a través de básicamente todos sus recursos y todavía acomodar algunos más en cementerio. Esto le ayuda a que el efecto de Flawless pueda encontrar recursos más potentes y genéricos para cuando el oponente invoca. Tiene una capacidad de OTK infravalorada, no solo por el uso de los sincros, también los links pueden sumar rápidamente a esto, mucho más si añadimos los efectos de los Tenji Spirit. Al deck le da igual si va primero o segundo, juega igual de bien en ambos casos, incluso yendo a segundo le permite explotar al máximo efectos como de Vishuddha o de Nahata. Gracias a las nuevas capacidades del deck ahora puede dejar campos robustos y considerables. Un ejemplo de esto es poder dejar a Mula Adara, Sahasrara, Flawless Perfection y un monstruo sin efecto.
Esto hace virtualmente inmune al campo, o para poder resolverlo se necesitan efectos muy específicos o deshacer el campo por partes. Primero el campo, luego el monstruo sin efecto, luego los monstruos con efecto, lo que es mucho más fácil de decir que hacer. El deck no depende de su invocación normal, esto es algo que ya existía, pero pasados los años y viendo incrementado su potencial, ahora puede usar este para lograr sus objetivos no importa qué, o usar alguna carta de poder que le ayude de forma significativa. Sea por sus propios efectos en el deck o por poder usar muchas cartas Wyrm y la evolución de estos, tiene acceso a una gran versatilidad. Esto es increíble a decir considerando la edad del tipo, y que aún con tan pocas cartas comparado a otros tipos más longevos y potentes, puede realizar básicamente lo que sea. Su capacidad de top deck es increíble, podemos estar al robo o en un juego muy avanzado y ciertas cartas pueden hacer que el deck explote o regenere todas sus jugadas como con Vessel, Ashuna, Adara y solo mencionando algunos. Y por último, Tenji tiene un funcionamiento muy peculiar que está muy contenido en sí mismo. No puede salirse mucho de usar cartas Wyrm, pero lo que no puede solucionar, usualmente hay muchas cartas de poder o genéricas que se llevan en cualquier deck que pueden darle eso que le falta, así que lo hacen un deck muy flexible que se puede construir de muchas formas y por ello también es muy entretenido. Para las desventajas es ridículamente dependiente del extra deck, no solo porque ya están los monstruos jefes para lograr todo el juego, también porque es la única forma del deck de poner un monstruo que no sea de efecto en circulación, que sin estos el deck no funciona. Es excesivamente dependiente de usar su cementerio, es peculiar porque técnicamente todavía puede jugar porque se pueden activar desde la mano, pero hacerlo así le confiere uno de los juegos más costosos y poco eficientes que hay, así que directamente si no podemos generar o usar este, el deck no sirve. También es dependiente de remover, si no podemos hacer esto no podremos usar muchos de sus efectos necesarios para jugar. Ahora es un tanto dependiente de sus magias y trampas. Técnicamente no lo es por el hecho de que todo se concentra demasiado en monstruos, pero mucho de lo que puede hacer la diferencia de turnos espectaculares es la búsqueda y uso de estas cartas, así que se nota mucho la diferencia. Sobre esta línea depende demasiado de sus mejores cartas. Juegos en los que no veamos a Vessel, Surya y Ashuna serán turnos que deberemos armar una jugada con lo que tengamos, pero sin un objetivo que se pueda considerar útil. Esto se agrava cuando consideramos que el deck también tiene piezas que dejan mucho que desear, como Monk, Mapura o Mahata, e intentar ganar un juego solamente utilizando estas cartas es una tarea casi imposible. A pesar de que mejoró mucho la forma de acceder a sus jugadas de sincro, esto le genera dos problemas. El primero es que los nombres de nivel 4 no tienen la misma potencia que las mejores cartas o el nuevo soporte, haciéndolas básicamente inútiles o solamente cuerpos adicionales para poder invocar por sincro. Lo otro es que estas nuevas combinaciones generan vacíos, como que no tiene un sincro de nivel 5 o de nivel 11 para poder jugar no importa qué. Todos los combos del deck que puedan llamarse combos dependen de dos o más cartas. Esto no es algo malo en sí, pero considerando la exigencia de juego, por simple lógica y entrada le ponen en un nivel de poder mucho más bajo que otros decks que pueden hacer todo con una carta o carta y media para poder lograr sus objetivos. Tiene costos muy altos, a pesar de que los costos se pueden mitigar usándolos desde cementerio o incluso para reciclar algo con Adara, no quita que es un recurso completo que perdemos y que es solamente para una acción. Marca un contraste muy alto contra otros decks actuales que cada carta les genera ventaja y tienen un efecto adicional para mejorar su campo o meterse con el rival, aspecto que Tenji no tiene. El deck no tiene acceso a negadores, esto lo hace excesivamente vulnerable a efectos de poder como Nibiru o Evenly Match, si bien Fist entra en esto es una trampa y pone muy lento. Otro gran problema es que el deck no cuenta con un buen reciclaje. Pensar que recuperar una carta con Adara es suficiente para sostener el juego tan costoso del deck es no entender su funcionamiento. Por lo mismo, no aguanta juegos largos. Salvo que se usan recursos de forma muy lenta, el deck comienza a tener deficiencias o ausencias del turno 3 o 4 en adelante. Las inmunidades le generan demasiados problemas. A menos que podamos solucionar dicha inmunidad por batalla y de la mano de directamente cualquiera de las tres versiones de Berserker, no tiene nada contra este tipo de cartas. Efectos que modifican tipos, sobre todo en campo pero un tanto en cementerio, le afectan mucho. Muchas cartas piden monstruos o efectos con Wyrms, y no tenemos acceso a estos, mucho del deck no funciona. Debido a cómo juega entre elementos en campo, cementerio, búsquedas y más, le hacen desafortunadamente vulnerable a casi todas las interacciones del juego. Será difícil que una interacción del oponente no pueda aterrizar y hacer cierto daño al deck. Debido a que todo lo acomoda y busca, da demasiada información al rival. Mucho del poder de los Tenji Spirit de nivel 4 es el elemento sorpresa.
pero esto se pierde si se ponen en cementerio o se buscan, dando la información al rival de cómo jugar para evitarlo o que existe la posibilidad de usarlos en su contra. Siendo un arquetipo tan contenido en sí mismo se siente repetitivo, incluso el soporte mejora tanto sus campos que no tomará mucho tiempo antes de que encuentren que siempre están haciendo las mismas jugadas una y otra vez. Y por último, el nivel de poder de Tenji mejora mucho, pero en papel sigue dependiendo de monstruos sin efecto, y hay una buena razón por la cual todos los decks que usan o dependen de estos tienen tantos problemas. Incluso, Tenji tiene la desafortunada característica que cambia monstruos de efecto por otros sin estos, así que en la simple premisa se siente como un deck mucho más débil. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para un arquetipo que es básicamente lo que puso a Tenji en el mapa, que tienen interacciones por todas partes y que tienen que estarlo utilizando en conjunto, si bien no basándose en el arquetipo, pero sí sacando el máximo provecho de estas, son las cartas Sword Soul. Sword Soul fue un deck competitivo mucho más potente en OCG que en TCG. Esto no le quita que tiene efectos impresionantes y absolutamente todo en Tenji tiene sinergia con el deck, sea para poder mitigar costos, para mostrar cartas que vamos a utilizar en primer lugar, para acomodar recursos, recuperar recursos, para poder acceder a monstruos jefes que le llenan muchos de los vacíos que tiene. Sword Soul es espectacular por donde sea que se le vea. Pueden orientarse a solamente utilizar uno o dos elementos, como lo podría ser Taya o Long Yuan, para poder acceder a ciertas jugadas, como lo podrían ser las dos versiones de Long Yuan, un sincro de nivel 8 que puede ser de Sword Soul, puede ser de Tenji, puede ser de otro tema. Todo alrededor de las cartas Sword Soul es muy recomendable. Incluso tenemos un video en el cual hacemos el análisis de este arquetipo y son demasiados los puntos de interacciones en los que estas cartas pueden acabar coincidiendo, pero que es muy recomendable de estar llevando en conjunto. El otro arquetipo de tipo Worm que se recomienda bastante es el uso de las cartas Yang Xing. Desafortunadamente estos no son tan potentes como lo acaba haciendo Sword Soul, pero hay múltiples puntos en donde nos pueden acabar ayudando mucho, especialmente a través del extra deck. El deck de Tenji quiere hacer jugadas de sincro de nivel 8 y hay un monstruo espectacular que no importa que nos va a dar una potencia increíble, que es Baxia. Este permite seleccionar cartas que el oponente controla igual a los atributos diferentes utilizados para la invocación de sincro, y realmente no hay forma en la cual podamos utilizar dos atributos iguales. Esto puede generar cadenas, puede patear cartas del oponente, nos permite generar extensiones, permite provocar la destrucción. Todo en Baxia acaba siendo increíblemente potente. También habíamos dicho en las desventajas que el deck tiene una laguna de sincros de nivel 5 y 11, pero Yang Xing puede corregir esto a través de Denklong. Esto nos puede no solamente tirar un recurso a cementerio, sino que nos puede buscar una trampa para poder ser más potentes. Dependiendo de algunos otros complementos, como lo podría ser Taya removiendo algo como Emergence, pueden modular su nivel para estar invocando algo como Yassi. Esta permitiría destruirse en conjunto de otra carta del oponente, en el proceso invocando algo desde el deck, o algunas otras combinaciones, como por ejemplo ir por Chao Feng para poder dejar al oponente sin invocar cierto atributo. De nuevo, las cartas Yang Xing, las cartas Sword Soul tienen sinergias perfectas, por lo cual vale mucho la pena evaluarlas. Cartas de tipo Tecmo, todo arquetipo que tiene también mucha potencia pero no lo parece, son los Bestial. Esto no acaba siendo por el hecho de que Tenji sea un arquetipo débil y que necesite de los Bestial para cargar los juegos, que es el caso de muchas estrategias. Esto es especialmente porque los mejores nombres del deck, que son Druisgrim y Magnum Hood, son monstruos de nivel 6. Si los acabamos combinando con Surya, podemos invocar monstruos de sincro de nivel 10 que tienen mucha potencia, en algunos casos incluso disparando algunos efectos, y en general lo que acaba siendo Bestial tiene mucha potencia en solitario, por lo cual también vale mucho la pena revisarlos. Contamos con un video orientado a este motor. Los sincros de Tenji son temáticos, así que básicamente cualquier motor que les permita acceder a estos es uno que vale mucho la pena evaluar, como el motor del PSI Reflector de los Assault Mode. Cartas que también tienen sinergia perfecta son los Nemesis, especialmente protos para poderse invocar y dejar al oponente sin invocar de forma especial, pero dependiendo de en qué punto lo estén utilizando y con qué otras cartas lo combinen, en realidad todas las cartas Nemesis pueden tener un buen valor, sea para poder reciclar algunas cartas desde las removidas, poder poner algún monstruo jefe importante, todo le puede acabar ayudando al tema de Tenji. Lo siguiente no acaba siendo un motor, pero acaba siendo una flexibilidad. El deck necesita el extra deck para poder poner monstruos sin efecto en campo, pero si llegan a utilizar monstruos de estos de main deck, entonces pueden saltarse muchos pasos o pueden llegar a tener flexibilidades interesantes, como usar al Mystery Shell Dragon, el monstruo Worm sin efecto más potente que tenemos en el juego. Este se puede estar trayendo con un Unexpected Die para poder tener un cuerpo rápidamente, o incluso con algo como Rescue Rabbit, y ya que el deck no utiliza la invocación normal, entonces no son opciones descabelladas a considerar.
monstruos Wyrm porque se pueden utilizar de básicamente cualquier forma, como Ryu Okami, que cuando el oponente invoca de forma especial envía una carta de su extra deck al cementerio. Esto ni siquiera es una vez por turno, hay muchos decks que esto les puede acabar deshaciendo cualquier jugada. O Mare Mare para poder generar tokens y poder hacer más jugadas. Este incluso acaba siendo un gran compañero en crimen de Shaman o del ya mencionado Yassi. Ya que el deck no utiliza la invocación normal, podemos utilizar esta para múltiples objetivos, como el poder tener alguna carta de tipo tech como Denko Seca para inhabilitar las magias y trampas del oponente, Lava Golem Sphere Mode para poder tributar al campo del oponente, o incluso algo que nos pueda ayudar a la mitad de, como Phantom Sky Blaster, que en invocación normal permite generar tokens, siempre y cuando tengamos otro cuerpo en campo, que por los Tenji Spirit es algo increíblemente sencillo de hacer. Vamos a poder dejarnos monstruos sin efecto en circulación y hay mucho que podemos hacer con diferentes cuerpos. También, como una de nuestras jugadas más importantes es Monk of the Tenji y usualmente no tenemos restricciones en ese punto, si utilizamos Parallel Exit permite invocarlo a su flecha, poder traer otro cuerpo y poder acceder a jugadas de rango 4. Y básicamente cualquier hand trap que quieran emparejar con estas, no hay alguna a destacar o a mencionar, pero tiene mucho espacio para las mismas. Para magias y trampas, el deck se mete con magias y trampas de buena forma, pero todavía hay algunos juegos que le pueden llegar a pesar, por lo cual cartas para poder hacer esto le vienen muy bien. Cartas de poder como Triple Tactic Talents, Triple Tactic Cross para poder buscar algunas de nuestras magias como Vessel o algunas de las ya mencionadas como Emergence. Dark Ruler No More porque el deck es espectacular rompiendo campos, pero tiene dificultad cuando se tienen muchas interacciones, así que no es una mala opción a tener. Sobre esta misma línea también podemos utilizar Forbidden Droplet y muchos de los recursos todavía los vamos a poder usar de cementerio. Todo de Grade y Crossout Designator para poder jugar sobre ciertos efectos, especialmente sobre Nibiru acabaría siendo uno bastante valioso. Como Mula Adara permite buscar cualquier campo, podemos acceder a estos, como Necro Valley o Secret Village of the Spellcasters. Esto es mencionando los más potentes, a pesar de que chocan con nuestro propio juego o no tenemos los tipos, pero es algo a mantener en mente. También dependiendo de qué tan dependientes sean del campo, cuántas copias quieran utilizar, Terraforming o Set Rotation para poder estarlas poniendo en circulación. Incluso Set Rotation puede acabar trabando al oponente con Flawless Perfection of the Tenji, obligarlo a poderla estar usando tirándola al cementerio y todavía lo vamos a poder recuperar. Cartas para podernos generar ventaja como Pot of Desires, Pot of Avarice o Pot of Prosperity. Pot of Desires es fantástico considerando que todo lo podemos utilizar a 3 copias y es muy difícil que nos duela perder algo o remover algo. Pot of Avarice también es una gran opción considerando que el deck no tiene buen reciclaje. Ya que utilizamos algunos monstruos sin efecto, el uso del White Elephant Gift para poder enviar uno de estos que en nuestro control al cementerio para robar 2 cartas no está nada mal. Foolish Burial tanto de monstruos como de magias y trampas para poder acomodar ciertos recursos. Para las magias tendríamos que estar enviando Heavenly Circle para poder remover y añadirnos una carta Tenji, pero no está nada mal. También por su orientación a monstruos sin efecto, algunas cartas de este tipo como la Supernatural Danger Zone, que en invocación especial de un monstruo sin efecto seleccionamos carta que el oponente controla para destruirla, o que incluso si la llega a destruir el oponente permite invocarnos algo de mano, deck o cementerio. Jewels of the Valiant es una magia continua que si se remueve exactamente un monstruo desde nuestro cementerio, permite enviar del deck al cementerio un monstruo con un atributo diferente del monstruo removido. Sea para nuestro turno o sea que utilicemos algunos Spirit en el turno del oponente, podría ayudarnos a acelerar mucho el proceso. Pinpoint Landing para poder generar un robo podría ser una suerte de Upstart Goblin, considerando las flechas de Link algo como World Legacy Succession, y ya que el arquetipo es de monotipo, Rivalry of Warlords puede meterse mucho contra el campo del oponente. Para el extra deck ya adelantábamos algunas de las opciones, tienen que ser idóneamente monstruos de sincro, ya que estos son los que nos van a poder estar ayudando a jugar. De las más populares, primero para Sword Soul tenemos a Shixiao. Shixiao nos daría una negación en campo, lo que acaba siendo fantástico, pero también permite remover o añadir una carta a Sword Soul. Tenemos muchos complementos que nos pueden ayudar. Cheng-Ying para poder estar removiendo sin seleccionar, este es un efecto letal, o incluso la otra versión de Long Yuan, que no solamente puede estar frenando mucho de lo que quiere estar usando el oponente en el proceso de invocar monstruos de sincro, siendo Wyrm de forma natural, nos puede incluso generar robos. Algunas de las opciones que ya habíamos explicado de las cartas de Yang Xing y cualquier cosa que pueda llegar a aparecer a futuro, algunos genéricos que le pueden llegar a ayudar como Dragite para poder tener una negación de magia y trampa. Por la flexibilidad de su trampa counter de poder invocar un monstruo sin efecto, monstruos gigantescos que puedan estar compensando o mejorando lo que sí quiso hacer con Berserker, como Master of Oz o el Blue Eyes Ultimate Dragon, son monstruos que no tienen efecto, que se pueden invocar fácilmente y va a ser muy difícil que el oponente pueda llegarlos a frenar, mucho más si los emparejamos con los efectos de los Tenji Spirit. Para monstruos de Link tenemos algunas opciones que no tienen efecto para podernos ayudar a siempre poder estar cumpliendo con esto, como Lanforlincos o Traffic Ghost. No son de ninguna forma populares, pero si llegara a aparecer a futuro alguna opción potente, valdría mucho la pena revisarlo. Monstruos genéricos de Link lo más potentes posibles como la IP Masquerena, la Spellier Knight, Access Code Talker y por último para monstruos de Xyz, considerando que los Tenji Spirit que tenemos son 3 de nivel 4, podemos utilizar monstruos de rango 4 para podernos ayudar en algo
algunos juegos o simplemente mejorar alguno de nuestros monstruos a Typhoon para poder lidiar con algún problema que presente el campo del rival. De nuevo, el arquetipo de Tenji es uno muy contenido, tiene increíbles compañeros en crimen a través de cartas que comparten su tipo o su objetivo, pero también vale mucho la pena revisar su flexibilidad y en qué puntos podemos usar algunas otras cartas para poder mejorar su potencia. Para notas y comentarios finales, Tenji por fin recibe soporte bastante necesario y muy merecido. Esto es algo bastante peculiar a mencionar, ya que cuando Tenji apareció, las siguientes olas de soporte de las siguientes cartas que aparecieron para el tema, de hecho le elevaron mucho su nivel de poder y le corrigieron muchos problemas. No obstante, a pesar de que eran piezas bastante útiles, necesarias y potentes, el tema como tal de Tenji no tenía lo necesario para poder llegar a todos estos recursos, o no al menos de forma consistente, no jugando sobre interrupciones, o iba a requerir de manos demasiado específicas para poder estar logrando los campos. Así que si bien fue soporte bastante necesario, soporte que le ayudaba muchísimo, era muy difícil que el deck se pudiera utilizar y ni siquiera mencionar si podía llegar a dar pelea para lo que era el formato actual. Por lo cual el deck se quedó a la espera de poder estar recibiendo soporte que afortunadamente estamos viendo, y esto acaba volviendo al inicio de por qué acaba siendo tan peculiar, ya que Tenji necesitaba soporte con mucha desesperación, pero no se puede considerar que Tenji sea un arquetipo viejo, más bien es que el juego se aceleró mucho, se hizo mucho más agresivo durante los últimos 5 años y por ende la presencia de más cartas. Esto se junta con un tema bastante peculiar, que de hecho Tenji tiene problemas de diseño, pero no es como que se haya pensado mal el arquetipo, sino que fue diseñado para otro momento. Tenji fue entregado en 2019, al final de lo que fue la era Link. En 2020 tuvimos la revisión de las reglas que permitió que las estrategias de fusión, sincro y exi no tuvieran que estarse gobernando por la zona de monstruo extra, por flechas de monstruos de Link que apuntaran a nuestro campo, así que la gran mayoría de estrategias pudo conllevar mucha más potencia. El gran problema de Tenji es que como es un tema de Link y se nota demasiado en su diseño, sobre todo por las flechas, es que este cambio de reglas no le acabó favoreciendo. Si bien sí le ayuda mucho para que los monstruos de sincro puedan llegar a salir, por la parte de los links, que es el enfoque principal de la estrategia, al menos para dejar monstruos sin efectos temáticos o rápidamente, se nota mucho que nunca se pensó que se fuera a dar este cambio. Se puede notar en que todos los monstruos de Link no tienen flechas hacia los lados, todos tienen hacia arriba en diagonal, pero el hecho de no tener ni siquiera una flecha a los costados, entonces no tiene valor de estar poniendo a los monstruos de Link en la zona de monstruo principal, o de hacerlo es simplemente para poder tener este recurso, pero incluso se puede llegar a ser algo incómodo. Esto se puede ver o sentir como algo menor, pero esto fue exactamente lo que le pasó a la gran mayoría de estrategias que teníamos en el juego. Cuando llegamos a 2017 aparece la era Link, no están diseñados para poder estar conllevando esta restricción y quedan inservibles. Lo peculiar es que Tenji, cuando el extra deck se acaba liberando en su mayoría, a pesar de que sí se ve beneficiado, se le nota que no tiene las flexibilidades de estas nuevas reglas y por ello se siente que tiene menos poder. A pesar de esto, Tenji no ha tenido problemas para poderse ver en el juego y tampoco los va a tener a futuro. Tenji en solitario, la estrategia concentrada en solamente sus propias cartas, simplemente no tiene lo necesario. Puede que un muy buen piloto, buenos complementos, buen recorrido puedan incluso llevarse torneos locales, pero no se puede acabar comparando a lo que se necesita para torneos regionales, torneos de YCS o incluso torneos más importantes. Pero es aquí donde los otros arquetipos y cartas de su mismo tipo entran en auxilio. Las combinaciones con Sword Soul es lo que lo van a acabar poniendo en el mapa. Sword Soul fue una estrategia dominante en OCG, que si bien esto no se trasladó bien para nosotros TCG por diferencias muy obvias como la ausencia de Maxi, aún tuvo un nivel de poder bastante decente y es una estrategia que se debe de conocer porque los buenos pilotos pueden llegar a ser sorpresivos de qué tanta potencia pueden llevar sus combos y cartas. Si esto le acabamos sumando algunas otras cartas como los complementos de Yang Xing, este es un deck que ya tiene muchos años y que tendría que estar recibiendo soporte para el siguiente año o los siguientes 2 años. Cartas Grims genéricas como Arc Nemesis Protoss, algunas cartas de tipo Tech. No sería difícil que Tenji, Sword Soul y o una combinación de todas estas se pudiera llegar a ser un tipo de deck a futuro, como lo tenemos con Warrior, Dragones, Zombies, en tiempos recientes Fint, que se acaba llamando Jubel, simplemente porque es el objetivo principal, pero aún con esto las cartas de Wyrm tienen suficientes efectos para resolver prácticamente lo que sea, así que de nuevo Tenji en solitario no lo va a lograr, pero creer que son cartas inofensivas o que no se deban de estar cuidando de Sword Soul y cualquier híbrido de estos a futuro es simplemente el estar subestimando todas estas cartas. Si les gustan los decks de tipo Wyrm, orientados a la invocación de Synchro y o de Link, un deck de combo y de beatdown de lo más flexible y potente que tiene el juego, el uso de monstruos sin efecto y formas de poder potenciar los mismos, un deck que puede hacer hogar de complementos y de cartas de poder para poder estar probando, para ver qué tan necesarias acaban siendo y sobre todo una estrategia simple pero que tiene una profundidad y que puede recompensar bastante bien al piloto,
son algunos de los elementos que puedo estar mencionando de por qué tienen que estar volteando a ver a la estrategia de Tenji. Sumado a esto, también es muy obvio que ya lo mencionamos en muchos puntos, pero si utilizan las estrategias de Yang Xing y o de Sword Soul, estas son cartas que tienen que estar revisando. Les van a acabar mejorando sus propias construcciones, sobre todo el poder conocer todos los trucos, todos los efectos de los cuales son capaces. Tenji en su aparición tuvo rarezas muy bajas, tuvo una reimpresión casi completa en Ghost from the Past para poderlas llevar a rareza ultra, e incluso muchos de los complementos idóneos han tenido reimpresiones, por lo cual sea que quieren utilizar Tenji en su forma pura o con complementos, es una estrategia de un costo bastante bajo. Al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rareza van a llegar los complementos, pero sin juego competitivo obvio, entonces no tendrían que estar llegando de rareza alta, y aun cuando fuera el caso, como no van a ser la cima del meta, van a ser cartas bastante accesibles. Vale mucho probar el arquetipo de Tenji, aun si no lo van a jugar en solitario, porque ciertas cartas podrían ser bastante importantes como de tipo tech para formatos a futuro para poder complementar ciertas estrategias, y sea que se quieran orientar a Wyrm, Sword Soul o básicamente lo que sea, acaba siendo un deck bastante entretenido con un muy buen potencial, así que si en algún punto llegaron a estar interesados en esta estrategia, no hay mejor punto para echarles un vistazo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Tenji. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué consideran que todavía le hace falta al deck? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? ¿Cómo lucen sus propias construcciones con el nuevo soporte? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.